Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con la restauración de los ecosistemas. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. En noviembre de 2024, la Sociedad de Científicos de Humedales, SWS, celebrará su reunión anual en Asia por primera vez desde su fundación hace 44 años. En la reunión que se celebrará en Taipei, se proyectará el documental Humedales Salvajes, que muestra al mundo los logros de Taiwán en materia de conservación de humedales, así como los paisajes, la flora y la fauna únicos de sus humedales. Mira, hay muchos peces damisela y peces diablo azules hermosos nadando en el océano. Y también puedes ver peces payaso, camarones anemona y especies de peces de arrecife de coral. En la bahía de Longdong, en la costa noroeste de Taiwán, una zona con un ecosistema de arrecife de coral bien desarrollada, Fan Wei-ta, director del Instituto de Posgrado de Gestión de la Sostenibilidad y Educación Ambiental de la Universidad Normal Nacional de Taiwán, NTNU, y un grupo de estudiantes están buceando alrededor de los arrecifes. El cineasta Luo Li está filmando la inmersión. Sus observaciones de los cambios en los ecosistemas de humedales y arrecifes también puede servir como base para la gestión gubernamental del medio ambiente marino. El lugar de otro estudio de campo es el bosque de manglares de Quandu, en el distrito de Peitou de Taipei. Los estudiantes y profesores llevan botas de pescador, pero en su primera zambullida en el terreno pantanoso se hunden inmediatamente en el barro hasta los muslos. Cuando levantan los pies, al menos 50 saltarines del fango saltan de cada uno de los agujeros que dejan atrás, junto con un gran número de cangrejos violinistas. Escenas similares de humedales se incluyen en el documental de 4 partes, Humedales Salvajes, que Fan Wei-ta y el director de Feng Chung-luan tardaron 10 años en realizar. Es un registro del magnífico paisaje y la preciosa flora y fauna de los humedales de Taipei. Desde las altas montañas hasta el mar, Fan espera que además de hacer un registro, la película presente el paisaje de humedales de Taiwán al público extranjero. En el futuro, planea publicar un libro sobre los humedales de Taiwán. La versión en inglés de este documental ganó el premio al mejor de los mejores, otorgado por el Centro Regional de Ramsar para Asia Oriental en el marco de la Convención de Ramsar sobre los humedales y el capítulo de Asia de SWS en abril de 2024. La entonces presidenta de SWS, Susan Galatowicz, realizó un viaje especial a Taiwán para entregar el premio y el documental se ha transmitido en Estados Unidos, Corea y Tailandia. La Sociedad de Científicos de Humedales se fundó en los Estados Unidos en 1980. Trabaja en todo el mundo para promover la comprensión, la conservación, la protección y la restauración de los humedales y fomenta su gestión sostenible basada en la ciencia. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Humedales, Convención de Ramsar, se firmó en 1971 en Ramsar, Irán, y cuenta con 170 signatarios. Además, Fan Wei-ta, presidente del capítulo asiático de SWS, dice que si bien la proporción del territorio de Taiwán ocupado por humedales no se puede comparar con la de potencias en
humedales como el Reino Unido y Argentina, Taiwán cuenta con una amplia variedad de tipos de humedales. Peng Lepage, expresidente de SWS, confirma que los humedales verticales son exclusivos de Taiwán y son algo de lo que Taiwán puede estar orgulloso. Fan explica que cuando se habla de humedales, la gente suele pensar en marismas, lagunas, manglares, y la definición académica de humedales nunca ha incluido los humedales verticales. Fan ofrece esta definición de humedales verticales. Puede ser acantilados de montaña o grietas en las rocas inclinadas más de 30 grados, con plantas que dependen del agua superficial, cascadas o paredes rocosas con filtraciones ubicadas en bosques de montaña, o incluso los arrecifes de algas que se encuentran a lo largo de la costa de Taiwán. Todos ellos, desde las altas montañas hasta el mar, son humedales verticales. Lepage señala que el arrecife verde de Lau Mei en el municipio de Ximen, en Nuevo Taipei, y los arrecifes de algas de la costa de Taoyuan sobresalen verticalmente del mar y por lo tanto también pueden considerarse humedales verticales. Además, este tipo de ecología de humedales tiene un valor de investigación extremadamente importante porque las algas verde azuladas o cianobacterias pueden haber sido los primeros organismos productores de oxígeno en la Tierra y a partir de ellas podemos explicar los orígenes biológicos de la vida en la Tierra. Y estamos de regreso y les cuento que si miramos al resto del mundo, los humedales de Taiwán también son especiales por su biodiversidad. Por ejemplo, las salamandras autóctonas de Taiwán y el salmón de Formosa, que son especies relictas de las eras glaciales que hoy viven en los tramos superiores de los arroyos de montaña, son testimonio de la capacidad de los organismos de los humedales para evolucionar y reproducirse. A pesar del severo cambio climático y el terreno escarpado, los humedales de los lagos alpinos como los de la Reserva Natural del lago de Yuanyang en el norte de Taiwán y los del lago Shenmi en el condado de Yilan, cuentan con plantas acuáticas endémicas o raras, como Sparganium fallax, un tipo de yunco, la Isoetes taiwanesis, una especie protegida de importancia nacional, es otra planta rara de los humedales que se encuentra únicamente en el estanque de Menhua en Yangmingshan. Mientras tanto, en los arrozales en terrazas de Gongliao y sus alrededores se pueden ver rastros de las mangostas cangrejera, una importante especie de humedal protegida que se encuentra a lo largo de los cursos de agua en zonas montañosas de baja altitud. Además, Fan Weita señala a la jacana de la cola de faisán, un ave migratoria que pasa el verano en Taiwán, como un ejemplo de una especie salvada por la gestión de los humedales. Esta ave, la mayor parte de cuyos hábitats fueron destruidos hace algún tiempo, fue declarada en 1989 especie protegida, rara y valiosa. Cuando se planificó la ruta del ferrocarril de alta velocidad de Taiwán, el HSR por sus siglas en inglés, en 2000, el diseño exigía que atravesara el principal hábitat restante de la jacana de cola de faisán, que para entonces se había reducido a una población de menos de 50 aves individuales. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de la agencia que desarrollaron el HSR, los gobiernos locales y los conservacionistas, la tierra que una vez había sido utilizada por la Corporación Azucarera de Taiwán para el cultivo de caña de azúcar se convirtió en un humedal. Hoy el Parque de Conservación de Jacana en Quantien de Tainan
y se ayudó a las aves a reubicarse allí, debido a que los esfuerzos de restauración han tenido tanto éxito. También ha habido informes de un número creciente de jacanas en Kaohsiung, tanto en el humedal de Chousai del distrito de Chou-in como en el distrito de Chisan. Muchas aves han desaparecido por completo de algunos países asiáticos o se han extinguido, pero en Taiwán las poblaciones de especies de aves protegidas han ido aumentando. Fang dice: el charrán crestado chino, que se creía extinto, pero que fue redescubierto en Matsu por el cineasta Liang Chiete. Otro ejemplo es la espátula de cara negra, que inverna en Taiwán todos los años. En 2024, el número de espátulas de cara negra en Taiwán aumentó de 4.135, lo que convierte a Taiwán en el principal lugar de invernada del mundo para esta ave. Otro ejemplo de la exitosa recuperación de especies de humedales es el ciervo sica de Formosa, que disfruta pastando entre las hierbas acuáticas y ha sido liberado en la isla Ta Chiou de Matsu y en el Parque Natural de Shenting de Kenting. Debido al calentamiento global, ahora hay más tifones, inundaciones y sequías que en el pasado. El carbono verde almacenado en los bosques y el carbono azul almacenado en las algas, praderas marinas y manglares, así como en el llamado carbono azul verde de los humedales de agua dulce, como los campos de abrojos de agua de Quantien, son todos importantes sumideros de carbono. A través de la fotosíntesis, las plantas de los humedales pueden absorber dióxido de carbono de la atmósfera y mitigar el calentamiento climático. Los manglares, por ejemplo, se consideran uno de los ecosistemas más eficaces para el secuestro de carbono. Y mientras el mundo enfrenta la crisis de una disminución de la superficie terrestre cubierta por manglares en Taiwán, la superficie ha aumentado continuamente. Este año, las precipitaciones récord que acompañaron al tifón Kaemi provocaron inundaciones masivas en Kaohsiung. Esto se debió al efecto de agua hambrienta que se produce cuando las presas y los embalses situados aguas arriba atrapan sedimentos de un río, eliminando la carga normal de sedimentos del agua. Después de fuertes lluvias, una oleada de esta agua hambrienta de sedimentos de los tramos superiores del río puede provocar la erosión del lecho del río y de las orillas más abajo. Fang hace un llamamiento para ampliar la superficie y las funciones de los humedales, que tienen el efecto de almacenar las aguas de las inundaciones. Durante el tifón Nari en 2001, el agua se derramó en los túneles del sistema de metro de Taipei, convirtiendo la línea de Panqiao de Nankan en una enorme cuenca de detención de inundaciones. Posteriormente, el proyecto de desviación de inundaciones de Yuanshansi creó un túnel para desviar las aguas de las inundaciones durante las fuertes lluvias, evitando que las zonas de aguas abajo del río de Jilong se inundaran debido a las fuertes lluvias en los tramos superiores del río. Sin embargo, cabe señalar que la zona de desviación de inundaciones de Yuanshansi era originalmente un humedal que se había rellenado para el desarrollo urbano, lo que hacía que la zona fuera vulnerable a las inundaciones durante los tifones. De cara al año 2050, una combinación de aumento del nivel del mar y hundimiento del terreno puede significar que cuando lleguen los tifones, Taiwán necesitará casas construidas sobre pilotes como forma de sobrevivir. El tema de la reunión anual de la SWS del 2024 en los humedales y en el cambio global, mitigación y adaptación, está claro que solo con el uso racional de los humedales, la restauración de los humedales y la coexistencia con ellos, podremos evitar que se haga realidad la profecía de tener que vivir en casas sobre pilotes.